Buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. El día de hoy damos inicio a la videoclase del módulo 3 de la asignatura Constitución Política. Bueno, esta es la tercera semana del curso. Como es costumbre, la idea es que cada vez que abrimos un módulo, realicemos una videoclase donde explicamos las temáticas que vamos a trabajar en este módulo y las actividades que vamos a desarrollar. Cada semana hemos venido desarrollando un módulo y hemos desarrollado una actividad. En la primera semana desarrollamos el módulo uno, donde hicimos una contextualización de lo que es una constitución política. Revisamos el concepto de Estado, los elementos del Estado y la importancia de la Constitución para un Estado. Después, en ese mismo módulo, revisamos la historia constitucional colombiana, es decir, desde la independencia, qué constituciones existieron en el país, hasta llegar a la Constitución de 1991, que es la que se encuentra vigente actualmente. Ya en el módulo 2 pasamos a estudiar este texto constitucional. Empezamos a revisar los principios, los derechos y los deberes constitucionales consagrados dentro del texto constitucional. Para ya entrar en este tercer módulo a revisar lo referente a la organización del Estado colombiano. Eh, Acá, como podemos ver, esta es la presentación que tenemos preparada para ustedes, donde explicamos lo que vamos a desarrollar y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio con las temáticas. Voy a revisar si tienen algún tipo de inquietud, pues por favor utilicemos el chat. Igual recuerden que esta videoclase queda grabada para posterior consulta. Listo, entonces hay que decir que dentro de la constitución política de los estados, generalmente se establece la organización del poder político, es decir, las instituciones que manejan al país. Eh, en Colombia se realiza esta organización, se establece esta organización y pues encontramos, por decirlo así, seis grandes, seis divisiones del el poder político. Hablamos de una rama judicial, una ejecutiva y una legislativa, las tradicionales ramas del poder público, pero además hablamos de unos organismos de control, de una organización electoral y de unos órganos autónomos e independientes. Para hablar así de la estructura del Estado colombiano tenemos que hablar de de estos seis componentes y no hablar solo, por ejemplo, de las tres ramas del poder público. Tenemos que hablar de los seis componentes para evidenciar la estructura total del Estado colombiano. ¿Cuál es la competencia que vamos a desarrollar en este módulo? Que ustedes analicen la estructura del Estado colombiano a partir del estudio de las diferentes ramas del poder público, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos independientes para describir la función de las instituciones que componen el Estado colombiano. O sea, al final buscamos que ustedes puedan orientar su actuación dentro del Estado de una forma más adecuada, sabiendo la función de cada institución. Hay que hablar que esta teoría de separación de poderes es una teoría clásica que viene del derecho francés. Hacia el siglo XVIII, Montesquieu establecía esta teoría. Colombia toma esta teoría y la acoge y la plasma dentro de la constitución política. Pues digamos que antes del 91 ya la había establecido, pero en la constitución del 91 se ratifica esta postura de la división del poder. Eh, Podemos encontrar en la actualidad posturas críticas frente a esta teoría. Sin embargo, pues como les he manifestado, Colombia asume esta teoría y la acoge, por lo cual pues la explicamos. Eh, la teoría clásica habla de tres ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Vamos a citar lo que decía
textualmente en el espíritu de las leyes, Montesquieu en el siglo XVIII. Decía, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Acá lo que resalta Montesquieu es que si el poder legislativo y el poder ejecutivo están en una misma persona, en un mismo cuerpo, vamos a tener seguramente gobiernos tiránicos. Entonces yo creo mis leyes y las ejecuto de forma tiránica. Entonces generalmente pues se van a faltar a los derechos de las personas, va a haber un abuso de poder por parte del ejecutivo, de la persona que tiene el poder, porque tiene pues dos funciones a su cargo. De igual forma, él complementaba esta teoría indicando, no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Entonces, por un lado explicaba que si no estaba el poder judicial separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería el legislador. Entonces, esto es claro, o sea, si vamos a una persona que va a crear las leyes y él mismo va a tener la función de juzgar, pues vamos a tener personas que van a disponer de la libertad de las personas y pues seguramente de forma arbitraria. También habla que si no está el poder judicial separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Es claro, o sea, una persona que tiene el poder ejecutivo y fuera de eso tiene la capacidad de juzgar, va a ser un gobierno opresor que va a juzgar de acuerdo a sus intereses. En la actualidad, digamos que esta teoría ha evolucionado y se concluye que pues que está necesaria esta separación de poderes, pero a su vez una colaboración armónica entre las tres ramas para el cumplimiento de los fines del Estado. Esta teoría es muy clara en decir que al separar cada una de las funciones de cada una de las ramas, un poder frena a otro poder. La idea es que el contrapeso de poderes pues puedan ayudar al funcionamiento del Estado, que un poder sea el límite del otro poder. Eh, de esta forma vamos a encontrar cómo está en la Constitución Política de Colombia esta división de poderes y cómo está organizado el poder político. Hablamos de una rama legislativa, de una judicial y una ejecutiva. En la rama legislativa encontramos al Congreso de la República y su función principal es hacer las leyes. También ejercer control político sobre el gobierno y la administración, pero la principal función de la rama legislativa es hacer las leyes. Ya dentro del desarrollo de la actividad de este módulo vamos a especificar quiénes pertenecen al Congreso de la República. También hablaremos, la Constitución establece la rama ejecutiva. ¿En cabeza de quién está? Del presidente, quién es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. También dentro del desarrollo de la actividad vamos a identificar quiénes más acompañan al presidente dentro de la rama ejecutiva y cómo está organizada esta rama. Dentro de la rama judicial, que encontramos a las altas cortes, a la Fiscalía General de la Nación, a los tribunales y a los juzgados. Esta, pues, su función principal es administrar justicia. También dentro del desarrollo de la actividad identificaremos cuáles son esas altas cortes y la organización de esta rama judicial. Por otra parte, o sea, ya hablamos, pues digamos, de estas ramas clásicas, tradicionales, como son las tres ramas del poder público, pero también encontramos otros componentes del Estado. Uno es los organismos de control, otro son la organización electoral y otros son los órganos autónomos e independientes. Entonces, por un lado, entre los organismos de control encontramos al Ministerio Público, que es el encargado de la protección y promoción de los derechos humanos, del interés público y de la vigilancia de la conducta de las personas que ejercen funciones públicas. Por otro, dentro de estos mismos organismos de control encontramos a la Contraloría, quien es un organismo de control encargado de la vigilancia de la gestión fiscal de la administración pública. Entonces, dentro del desarrollo de la actividad también vamos a identificar quiénes pertenecen al Ministerio Público y quiénes son todas estas instituciones que llamamos organismos de control. Aparte, vamos a encontrar la organización electoral. Esta, pues como su nombre lo indica, se encarga de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones.
Dentro del módulo también vamos a verificar quiénes pertenecen a la organización electoral. También hay que decir que dentro de la organización electoral encontramos la institución encargada de la identidad de las personas, como la registraduría. Finalmente, dentro de esta estructura vamos a encontrar los órganos autónomos independientes. Estos tienen como características que son instituciones con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y están sujetos a regímenes legales específicos. Un ejemplo claro, y ya la idea es que dentro de la actividad que desarrollemos, identifiquemos a todos estos órganos autónomos independientes. Un ejemplo claro de estos órganos es el Banco de la República. Ahora bien, vamos a explicar la actividad que vamos a desarrollar. Vamos a realizar un mapa conceptual donde se evidencia la estructura del Estado colombiano. En este mapa vamos a colocar las tres ramas del poder público, vamos a colocar los organismos de control, los órganos autónomos independientes y la organización electoral. Vamos además a colocar dentro de cada una de estas a las instituciones que pertenecen a cada una de estas. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la rama legislativa, vamos a colocar que dentro de la rama legislativa pertenece el Congreso de la República y que al Congreso de la República pertenece el Senado y la Cámara de Representantes. Digamos que por ese componente ya lo tendríamos completo. Lo mismo vamos a hacer con la rama judicial, con la rama ejecutiva, con los organismos de control, con la organización electoral y con los órganos autónomos independientes. Al final del módulo esperamos que ustedes comprendan esta teoría de separación de poderes en el Estado y entiendan o por lo menos evidencien la necesidad de una colaboración armónica entre las diferentes ramas para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. También la idea es que ustedes al conocer la función de estas instituciones o conozcan dónde se encuentran ubicadas, ustedes puedan orientar su actuación dentro del Estado. Entonces, que me toca interponer si era un derecho a petición frente a la Procuraduría. Antes ya sabemos la Procuraduría dentro de la organización del Estado, qué función tiene y en dónde se encuentra ubicada. Esta es la bibliografía, como de costumbre relacionamos. La primera parte es un material de estudio de la UMB que pueden encontrar en las bases de datos de la UMB y la segunda parte es un material de estudio externo, pues que si lo pueden conseguir sería magnífico. Vamos a verificar nuestra video clase a ver si tenemos en el chat alguna pregunta. Vemos que no. Entonces voy a agradecerles por la participación. Recuerden, lo pueden consultar cuando ustedes deseen. Voy a colocarles acá en el chat. You are currently the only person in this conference. Listo. Entonces, recuerden, cualquier inquietud lo pueden hacer a través del correo electrónico. Estaremos atentos a sus dudas y pues esperamos que continúen con su proceso de aprendizaje y que el mismo sea satisfactorio. Entonces, agradezco a todos por su atención. Que tengan un feliz resto de día.